turcos de las cruzadas. Eso siempre recuérdalo, por favor, ¿correcto? Listo, ahora sí, vamos a ver aquí, entonces, lo que hemos dicho en su momento. El Islam cuando muere Mahoma, miren todo lo que fue conquistando Mahoma, ¿correcto? Luego están los califas ortodoxos que expanden ampliamente el imperio, pero quienes logran la máxima expansión son los Omeya, siendo su gran conquista España. El Islam. A ver, cuando hablamos de Islam, antes de ver el Islam con calma, vamos a nuestro otro PPT con calma. A ver, aquí, por favor, entonces, hemos dicho aquí ya los califatos, listo, ortodoxo, Medina, que queda en Arabia Saudita, aquí se inicia la expansión, luego están los Omeya, cuando vencen a Ali, llevan la capital a Damasco, que queda en Siria, es la máxima expansión territorial, conquistando España, y finalmente Abbasida, en honor a Abu al-Abbas, con su capital Bagdad, que queda en Irak, es el momento de máximo esplendor. A ver aquí. Veamos rápidamente lo que es el Islam. Islam, señores, ya es la religión, ya. Aquí vamos a verlo con más calma con nuestro otro PPT. Aquí, aquí está. Aquí se puede ver mejor con más calma. Miren, ahí está. Islam es la religión. Significa sumisión a la voluntad divina de Dios, ¿correcto? Alá no tiene traducción. Alá significa Dios. A ver, entonces, por favor, sigan preguntando, que están recontra chéveres sus preguntas. A ver, ¿cuáles son sus características? En primer lugar, es una religión monoteísta. Hemos dicho que no es nada original, tiene influencia judaica, cristiana y más deísta persa. Hay que distinguir, una cosa es Islam, que es la religión, y otra cosa es musulmán, que son los creyentes, que son los resignados a Dios. El conjunto de musulmanes forma la Ummah, que es una comunidad musulmana, no árabe. Voy a repetir, señores. Cualquiera puede ser musulmán, no tiene que ser necesariamente árabe. Los árabes son los que viven en la península arábiga, nada más. Ya, a ver. El libro sagrado se llama Corán. Corán significa recitación porque fue un libro sagrado escrito en poesía. ¿Correcto? Sí. Esto se compone de suras y aleyas. Así como nosotros cuando leemos la Biblia, uno habla de versículos, ellos hablan de suras y aleyas. Bueno, pues, solamente para recordar y no olvidar, ya, el Corán, listo, finalmente va a ser recopilado durante el califato de Otmán. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? Ahora vamos a profundizarlos con nuestro otro PPT para ir complementando ya esta parte de la clase. Listo. A ver, aquí por favor. Entonces, comencemos. A ver. El Islam es la religión. Musulmán es el creyente. Corán significa recitación, ya que el Corán fue un libro escrito en poesía. ¿Ya? A ver, es la palabra de Alá, la del Corán, revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel y recopilada por el califa Othman. Muy bien, entonces digamos que los pilares son 5. Número 1, la confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe? Muy simple. Alá es el único Dios y Mahoma su último gran profeta. La oración debe ser hecha 5 veces al día, de rodillas, postrado, mirando hacia la Meca. La limosna debe ser hecha a los pobres, es lo que nos llama comúnmente el diezmo. El ayuno se hace en el mes del Ramadán, que es una fiesta judía. ¿Ya? El Ramadán dice que uno debe ayunar desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Solamente puede comer hierbas amargas, ya, pan sin levadura y agua para no deshidratarse. La peregrinación a la Meca, que se debe hacer una vez en su vida. Digamos que esta es la única que se permite que sea obviada. Obvio, pues por la violencia que hay, tiene que ser obviada esta finalmente. En el campo de las manifestaciones culturales, la filosofía destaca muchísimo.
Averroes. Yo diría sin temor a equivocarme que no habría escolástica de Santo Tomás de Aquino sin la influencia que tuvo Averroes en Europa Occidental, que fue el gran rescatador de Aristóteles en el campo de la medicina Avicena. Brillante. Su canon de la medicina fue espectacular. Unido, voy a ponerlo acá porque no tengo más espacio, unido, listo, a la farmacopea. La farmacopea es la que te indica la composición de los medicamentos. Complementariamente, también destacaron en la alquimia, que es la base de la química. Para ellos era importante buscar la transmutación de los metales. Correcto. Bueno, y finalmente termino ya esta parte, porque lo voy a decir más ampliamente con mi otro PPT sobre la mezquita. Las mezquitas son lugares de culto y oración. ¿Ya? Aquí se puede ver la famosa mezquita de la roca donde Mahoma se elevó a los cielos. ¿Esto qué era? En Jerusalén. Señores, ya lo dije, lo voy a decir anticipadamente. Jerusalén es una tierra santa para tres grandes civilizaciones. Los musulmanes, porque aquí se elevó Mahoma en la mezquita de la roca. Para los judíos hebreos, aquí se encuentra el templo del rey Salomón, que solamente queda en pie, el muro de los lamentos, y para nosotros los cristianos, porque ahí muere Jesucristo. Listo, ahora sí, ya. Antes de hablar de feudalismo, tengo que cerrar mi clase rapidito con el mundo islámico. Aquí va, ya, muy bien. Entonces hemos dicho los 5 pilares del Islam. Ahora vamos a ver rapidito lo que es la mezquita. Como ustedes pueden ver, la mezquita únicamente es un lugar de oración, ¿ya? Aquí no hay concepto de misa, no hay concepto de sacerdote, y cuando se lee el Corán en una mezquita solamente puede ser leído en árabe. Está prohibido que el Corán en mezquita sea leído en otro idioma, solamente en árabe. En cualquier lugar del mundo, por si acaso. A ver, algo que inventaron los árabes fue el azulejo, lo que tú llamas baldosa o mayólica, ¿ya? Cuando uno entra a un baño, uno siente como que la temperatura va bajando, porque la mayólica, que es fría, hace bajar la temperatura, ¿correcto? En lugares como la península arábiga, donde hace extremo calor, era importante bajar la temperatura. Ahora, ¿por qué tienen este tipo de diseño abstracto? Porque en el mundo islámico está prohibido dibujar la cara de Mahoma, la cara de Alá, etc. Complementariamente, su arquitectura es bellísima, ¿ya? El Alcázar se encuentra en Córdoba, España, la arquitectura más bella y mejor conservada de todo el mundo islámico se encuentra justamente en España. Vean ustedes qué belleza de construcciones. Son espectaculares. Listo, ahora sí ya. Comenzamos ahora sí a ver lo que es el feudalismo. Aquí, señores, vamos a verlo mejor aquí con nuestro PPT para hacerlo bien chévere. Aquí que quede bien claro, mantengamos la secuencia. A ver, ¿recuerdan cuando les hablé de la plena Edad Media? Bueno, pues digamos que la plena Edad Media se desarrolla con el feudalismo. Plena Edad Media, correcto. Esta plena Edad Media que es clave, ya, siglo XI, siglo XIII. Aquí va, siglo XI, siglo XIII, correcto, que es campo del feudalismo. Feudalismo es siglo IX, siglo XI en Europa Occidental, correcto. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. El feudalismo tiene sus bases en la Alta Edad Media, ya, pero encuentra su desarrollo en la plena Edad Media. A ver, el feudalismo es un sistema, ya, económico, político, social, que tiene dos grandes pilares sin el cual no se puede entender. Número uno, la posesión y usufructo de la tierra. En el mundo feudal, la tierra da poder, ¿correcto? Pero esto no serviría de nada sin el establecimiento de
las relaciones de dependencia personal. Yo enseño Edad Media en el Departamento de Historia a los alumnos de tercer año de la especialidad y siempre les digo esto, señores, en la Edad Media, en el feudalismo, no hay concepto de individuo. El individuo se ve a partir de otro individuo, de relaciones de dependencia personal, que son dos, vamos a verlo con calma hoy día, vasallaje y servidumbre, que son las grandes relaciones de dependencia personal. Pero para entender el feudalismo hay que ver cuáles son las causas del feudalismo. A ver, comencemos. En primer lugar, la desintegración del Imperio Carolingio. Esto ocurrió en el siglo IX. Entonces, cuando el Imperio Carolingio se va dividiendo, Tratado de Verdún, y se sigue fragmentando, ahí vienen las segundas invasiones bárbaras, siglo IX. Es aquí cuando los reyes débiles, duque, marqués y conde, apóyenme ya, con una condición. Dicen estos, que mis cargos lo conviertas en título de nobleza y que las tierras que me dabas en calidad de usufructo me las entregues formalmente. Campesino, desde abajo, duque, marqués y conde, ayúdeme con una condición, campesino, que me entregues tu tierra y que sirvas para mí. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú tienes tierra y tienes hombre, ¿en qué te has convertido? Señor feudal. Eso es. Listo. Ahora sí, ¿cuáles son entonces las características políticas? Lo que vamos a ver es una amplia fragmentación territorial en múltiples soberanías. Bueno, pues lo que vamos a ver aquí es básicamente una autonomía. Lo que vamos a ver es una autonomía de los señores. Estos que serán los señores feudales. En el plano social habrá una gran ruralización de la sociedad con la consiguiente reducción de la vida urbana. Las ciudades van disminuyendo, pero esto no se entendería si no comprendemos que es una sociedad basada en dos conceptos. Uno es estamental y dos, basado en órdenes, que este es clave y trascendental. En el plano de la economía hay la consiguiente disminución de ciudades, ruralización de la vida y esto llevará a cabo una economía de autoabastecimiento, de autosubsistencia autárquica. ¿Qué implica esto? ¿Cómo? Es un mundo rural donde lo que predominan son las actividades agropecuarias, entonces el feudo te debe proveer todo. Si tú quieres, no sé, pues comerte un pancito en el desayuno, debes tener tu molino de trigo. Si tú quieres tomarte una buena taza de leche, debes tener tu establo con tus vaquitas. Profe, ¿qué es agropecuaria? Excelente, Julio, excelente. Agro viene de agricultura y pecuaria viene de ganadería. Actividad agropecuaria. Excelente, no tengan ninguna duda. Yo encantado para poder responder. Yo tengo un ojito siempre en el chat. Aquí está, pam, pam. ¿Listo? Ok, a ver. Complementariamente, entonces, por ejemplo, si tú no quieres tomar luego del almuerzo una buena copita de vino, tienes que tener tu viñedo. En consecuencia, hay una reducción de la circulación monetaria, menos moneda, menos vida urbana, menos actividad comercial. Eso es el feudalismo. Ahora, para entender esto de los estamentos sociales, vamos a ver nuestro otro PPT, ya que esta parte es importante que ustedes la puedan comprender bien, ¿correcto? A ver aquí. Entonces, vamos a ver ahora rápidamente lo que son estas relaciones feudo-vasalláticas, pero previo a ello hay que ver, listo, estos estamentos sociales. Lo primero que voy a decir que es un estamento, ya, para que no haya dudas conceptuales. A ver, comencemos. Comencemos con la definición. Cuando hablamos de estamento, que es un grupo cerrado, en primer lugar, es un grupo altamente diferenciado, es un grupo que se encuentra diferenciado por el nacimiento, la estirpe, la sangre, el abolengo. Es una sociedad eminentemente jerárquica, listo, rígida,
y sin mayor movilidad. ¿Se dan cuenta? Eso es ya lo que viene a ser una sociedad estamental. Ahora, el estamento no es lo único que marca la sociedad. Junto con el estamento se encuentran las órdenes. Aquí está. ¿Qué son órdenes? Las órdenes se puede decir en buen castellano que es la función que cumplen los estamentos. Eso es. Entonces, en el mundo feudal hay tres estamentos. ¿Cuáles son? La nobleza, el clero y los trabajadores. Ahora, cada estamento tiene una función. ¿Cuáles son sus funciones? Orden. La nobleza son los bellatores, son los que batallan o betallan. Es decir, su principal actividad es la guerra. Los sacerdotes, el clero, son los oradores como función. Ellos se encargan de el control ideológico de la población. La cuestión es, ¿y cómo lo logran? A través del control del conocimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije, ya, que ellos son, ya, el sector mejor ilustrado? Los trabajadores, hay que distinguir, hay dos tipos de trabajadores, ya. Uno es el trabajador campesino, que eso vamos a hablar más adelante, y otra cosa son, ya, los que no son campesinos, que pueden ser pequeños comerciantes. No tengo mucho margen donde escribir. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a escribir aquí. Ya, pues no tengo realmente mucho margen donde escribir. A ver, ya, esta parte es crucial. Tenemos dentro de los trabajadores, los laboradores, los que trabajan, hay dos grupos. Los campesinos, que pueden ser campesinos siervos y campesinos libres. Eso vamos a dejarlo más adelante. Lo que voy a decir ahora son los villanos, los pequeños comerciantes, ¿listo? La burguesía, ya, eso es. Entonces, ya, la burguesía es un sector que rompe el esquema, ya. Ahora, esta burguesía forma parte porque la burguesía, como se encarga en la cuestión comercial, comienza a aparecer un concepto bien interesante. Algunos lo llaman estado llano, ¿ya? Otros lo llaman tercer estado. ¿Por qué? Porque como la burguesía no encaja en el sector de los que pelean, de los que rezan o los que trabajan en el campo, porque son pequeños comerciantes, hay que matizar mucho este concepto, ¿correcto? A ver, vamos a ver aquí rapidito entonces lo que estoy indicando con más calma, ¿ya? A ver, aquí tenemos nuestro PPT. Antes de ver esto, quiero que vean esto, por favor. Si fueran tan gentiles. A ver, hemos dicho, sociedad estamental. El estamento es un grupo social con condiciones muy exigentes. La nobleza, estamento, es quien guerrea bellator por cuestión de orden. El clero, estamento, es el que reza, ¿ya? Su función es el control ideológico. El estado llano, listo, o tercer estado, son los que trabajan, sean los campesinos, siervos o libres, como la burguesía, que esto aparecerá más adelante, todo con calma, ¿correcto? Muy bien, entonces, como hemos dicho, hay funciones, que son las órdenes. Bueno, pues estas funciones son el bellator como función, que es la nobleza como estamento, es quien defiende. El orator, que es la función clero como estamento, es quien reza, quien ruega. El laborator, que es el estamento, que son los trabajadores, ya, el estamento, los trabajadores, el laborator, que es el que trabaja como orden, son los que trabajan. Ven ustedes la forma como se articula esta sociedad, que es impresionante. Listo, ahora sí, ya. Pasamos a ver rápidamente entonces lo que es. Hemos dicho que hay dos tipos de relaciones, ¿correcto? Uno será la relación feudo-vasallática y otra será la relación de servidumbre con los campesinos.
Comencemos entonces viendo en primer lugar la relación feudo-vasallática. A ver, esta es una relación entre dos hombres libres nobles, en el cual hay uno que tiene más poder, que es el señor feudal, y otro que tiene menos poder, que es el vasallo. Por eso que el vasallo se entrega voluntariamente a un señor a través de un ritual llamado el homenaje. El homenaje es el juramento de fidelidad que hace el vasallo hacia su señor, por el cual yo, vasallo, me comprometo a darle asesoría política, auxilio militar y contribución económica, siendo la más importante el auxilio militar. ¿Por qué? Porque el señor, como noble, se dedica ¿a qué? A pelear, pero el señor no pelea, sino los vasallos que van a la guerra por él. A cambio de esto, el señor lleva a cabo la investidura. En la investidura, señores, ya, en la investidura hay un compromiso de protección por parte del señor hacia el vasallo. ¿Cómo lo protege el señor al vasallo? Cuando le cede parte del feudo. Esto es relación feudo-vasallática. Feudo porque se cede parte del feudo del señor, y vasallática por la fidelidad del vasallo al señor. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Ahora, esta parte es crucial y es clave que ustedes le entiendan bien. Por eso que quiero profundizar aquí, comentó el PPT. A ver aquí, otra vez. Vasallaje. Hay un vasallo, hay un señor. ¿Correcto? Muy bien. El vasallo es un hombre libre noble, ya que tiene menos poder que el señor, que tiene más poder, que es también un hombre libre noble, pero quien posee el feudo. Por eso que el vasallo tiene que darle homenaje, juramento de fidelidad. Y el señor, a cambio de esa fidelidad, debe investirlo, investidura, entregándole feudo, también llamado beneficio. ¿Por qué lo llaman beneficio? Porque beneficia y le brinda el sustento al señor feudal. Ahora, entonces, el feudo es una propiedad territorial o beneficio de un señor feudal. ¿Correcto? Ya, para entender este gráfico, tengo otro gráfico más chévere donde se puede entender todo lo que quiero decir ahora. A ver, en primer lugar, comenzamos. Cuando hablamos del feudo, hay que ver cuáles son las partes del feudo. Comencemos entonces, en primer lugar, con el castillo. El castillo es la vivienda del señor feudal. Este castillo tiene tierras comunales que puede ser utilizado por todos. Hablamos de bosques, hablamos de pastos, etcétera, que es de uso común. Ahora, ¿cuáles son las partes que a nosotros nos interesan? A ver, en primer lugar nos interesan las viviendas de los campesinos. Los campesinos viven en aldea. Para entender esto, entonces, hay que hacer mención. Ahora sí. A ver, vean aquí entonces, voy a hacer un gráfico largo. A ver, hay dos tipos de campesinos, ¿correcto? El campesino siervo se basa en la servidumbre por el cual él tiene obligaciones, que es prestar trabajo ilimitado, el cual se llama corbea. Además, tiene contribuciones, listo, como rentas, dinero, ya, que es conocido como la talla, ¿correcto? Entonces, hay un tipo de campesino que se llama siervo. El señor feudal, listo, ya entabla con él una relación llamada servidumbre, por el cual él está en la obligación de ceder tierras cedidas por el señor a los campesinos. Esto se llama mansos. A cambio, él debe brindar trabajo ilimitado, lo trata como zapatilla vieja, corbea, chambeándole en su reserva señorial, que son las tierras del señor.
cultivadas por los siervos o trabajando en su propio castillo, ¿correcto? Hay otro tipo de campesino, ¿ya? Porque son dos tipos de campesinos, ¿correcto? Otro será el campesino libre, también llamado colono, que es el que brinda trabajo, pero limitado, ¿ya? A cambio de tierra. Es decir, muy simple, ¿correcto? El campesino libre ya es libre, no es esclavo ni siervo. En consecuencia, él brinda trabajo, pero limitado, porque no es siervo ni esclavo. El Señor entonces, ¿qué hace? No lo tiene cerca de él, no para nada, como ocurre con el siervo. Lo manda a colonizar los extremos del feudo. Eso hace entonces que se llame campesino colono, ¿correcto? A ver, ya eso lo complementamos con el otro PPT que está aquí entonces. Listo, ya, a ver, hemos dicho entonces, parcela de tierras, mansos que es para los campesinos siervos y las reservas, ya, que es para el señor. Aquí está el campesino siervo, que es adscrito al feudo, lo llaman siervo de la gleba, que está sometido al pago de contribuciones, la talla, que es dinero, se paga una vez al año por recibir tierra, y obligaciones que son innumerables, que se llama corbea, que es cuando trabaja de manera ilimitada en favor del Señor. Bueno, ahora sí. Además, hay que ver una etapa llamada el Renacimiento Urbano. Señores, quiero que se fijen bien en esto. Renacimiento Urbano, siglo XI, siglo XIII. Cruzadas, siglo XI, siglo XIII. ¿Se dan cuenta? A ver, entonces, cuando hablamos de el Renacimiento Urbano, que es la plena Edad Media, cuando el feudalismo está cambiando, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque hay una reactivación del comercio, reaparecen las ciudades en Europa y esto se debe a tres importantes causas que las voy a hablar más ampliamente más adelante. Ya. Uno, la revolución agrícola. Dos, el crecimiento demográfico. Y tres, la reactivación del comercio. Para ello hay que comprender sus características, que son los burgos o ciudades medievales donde vive la burguesía, los gremios, las universidades, la banca, que es importante, y las ligas comerciales como la Liga Italiana o la Liga Hanseática. Todo esto que lo he dicho brevemente, de manera sucinta, voy a decirlo ahora sí de manera amplia con nuestras otras imágenes aquí, ¿correcto? A ver, arranquemos. ¿Listo? Muy bien. Veamos aquí entonces. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está. Ya. El renacimiento urbano, ¿qué implica? El renacimiento urbano implica causas. Comencemos con las causas. ¿Cuáles son las causas? Número uno, hay un aumento de la producción agrícola. Ya, esto se llama revolución agrícola. Quizás dos elementos claves que van a permitir este renacimiento urbano es que el campo podrá satisfacer el crecimiento demográfico. Las ciudades van creciendo. Además, con unas ciudades en crecimiento, la demanda de recursos es mayor. Hay una reactivación del comercio, así que el campo debe responder al reto que le imponen las ciudades y el comercio. Se establece la llamada rotación trienal, 3 años. Año 1 se cultiva el trigo, año 2 se cultiva leguminosas, año 3 es el barbecho, descanso, porque la tierra está bastante agotada. Segundo, es lo que se llama el arado de vertedera. La vertedera es una punta que hace grandes surcos gracias a el caballo que reemplaza al buey y la collera que permite guiar libremente al caballo por parte del campesino. Entonces, hay una revolución agrícola. Esta revolución agrícola entonces permite este resurgimiento de la ciudad medieval. Ciudades medievales que son llamadas burgos porque ahí vive la burguesía y sus
alcaldes. El ayuntamiento es el burgomaestre. Burgo, burgués, maestre, maestro, que es el dueño de los talleres. Eso vamos a verlo en un ratito nada más. Ok, estas ciudades tienen murallas, son enormes e impresionantes. ¿Se dan cuenta? Además, el renacimiento urbano establece el gremio. A ver, cuando hablamos de gremio, los gremios son corporaciones, ¿listo? Son corporaciones del mismo oficio, ¿ya? ¿Correcto? Que tienen carácter monopólico. Ahora, cuando hablamos entonces del gremio, hay tres niveles: el maestro, el oficial y el aprendiz. A ver, comencemos, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ya para tener una idea redonda, ya con relación a los gremios, que los gremios son monopólicos, son, como se ve aquí en el gráfico, jerarquizados, ya, son además los que fijan el precio de los productos, ya, y sobre esto, a ver si podemos ver cuáles son los rangos del mismo. A ver, comencemos. Por un lado, aquí, miren, ahí está. El maestro, listo, es el dueño del taller. El oficial es el que lleva a cabo el oficio, el artesano, ¿correcto? Y el aprendiz es aquel que aprende un oficio. Como ustedes pueden ver, son altamente jerarquizados. Si yo tengo un hijo, lo llevo a un taller, hablo con el maestro, pago para que le enseñe un oficio que será brindado por el oficial, ¿correcto? Y el maestro es el que dirige este taller brillantemente. Además, habría que hablar del comercio europeo. Hay una Europa partida en dos, ¿correcto? Por un lado está la Europa del norte y por otro lado está la Europa del sur. La Europa del sur, donde están las repúblicas, sociedades, estado italianas, como Venecia, Génova, Milán, Florencia, etcétera, son autónomas y no arman ningún tipo de ligas o unión entre ciudades porque tienen una gran burguesía, son ciudades muy ricas. En cambio, la Liga Hanseática, también llamado Liga Teutónica, ya como el norte no es tan rico como el sur, ellos establecen una alianza entre ciudades, ¿correcto? Ya, pero sea cual sea, estas, norte o sur, todas confluyen en las famosas ferias de Champaña. Champaña queda en Francia, brillante momento en el cual se observa un activo comercio circulatorio. Además, habría que indicar el papel que cumple el llamado arte gótico de las catedrales. Este será el gran arte, el arte gótico de las catedrales. Lo que pasa que las ciudades con su burguesía tienen gustos más refinados. Ahora vemos aquí la catedral de Notre Dame, que acabó siendo incendiada hace muy poco tiempo, iluminada por dentro con sus enormes vitrales, con imágenes de la Biblia, realmente espectacular. Son vidrios pintados, ¿correcto? Además, podemos hacer mención del papel de las universidades. ¿Recuerdan cuando hicimos el trivium y el quadrivium? Bueno, pues digamos, además entonces, ya que las universidades, las más antiguas, son las de Italia, Bolonia, Salerno. Ya, ahora, ¿por qué Italia? Porque Italia tiene las ciudades más ricas, tiene la más importante burguesía, y aquí donde surge, tiene el más exquisito arte, que es el gótico, así que este es el campo de las universidades. Universidades donde se predica una de las innovaciones más importantes en el campo de la filosofía, como es la escolástica. La escolástica, como ustedes saben muy bien, es la fusión de la razón más la fe, la llamada escolástica brillante, la figura de Santo Tomás de Aquino.
Ahora, antes de hablar de las cruzadas, entonces veamos aquí nuestro otro PPT para ir ya cerrando esta parte, ¿correcto? Aquí va. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho todo con detalle, excepto la banca. Ahí está, la banca. Miren, a ver. Cuando hablamos de burguesía, hay tres tipos de burguesía. La burguesía, que es la que produce, que son los artesanos. La burguesía, que es la que comercia, que es la que vende, que son los mercaderes. Y la burguesía, que es la de las finanzas, que son los banqueros, que son los que se encargan de las finanzas, de los créditos, ¿correcto? ¿Por qué se le llama banqueros? Porque los fines de semana salían con su banquito y su toldito para prestar dinero, ¿correcto? Listo, ahora sí. Las cruzadas. Las cruzadas son campañas militares que enfrentan a cristianos contra musulmanes. Estos son los turcos selyúcidas. ¿Por qué? Porque los turcos selyúcidas han tomado Tierra Santa, Jerusalén. Por si acaso, Tierra Santa, Jerusalén se encuentra dentro del Imperio Bizantino, ¿correcto? Los turcos le quitan esto al Imperio Bizantino y es por ello entonces que se inician las cruzadas. Vean ustedes, 1076, son 50 años antes del cisma de Oriente. ¿Cuántas cruzadas son? 8 cruzadas en total. ¿Cuántas cruzadas ganan los cruzados? Unita nada más. ¿Se dan cuenta? Bueno, habiendo dicho esto, entonces pasemos a ver rápidamente cuáles son las causas de las cruzadas, ¿correcto? Pero hay que aclarar, por si acaso. Señores, las cruzadas, cuando decimos turcos selyúcidas, los turcos selyúcidas son musulmanes, creen en Mahoma, creen en Alá, creen en el Corán, pero no son árabes, por si acaso, ¿correcto? Excelente. ¿Cuáles son las causas? A ver, comencemos. Uno, la expansión del sistema feudal. Señores, a ver, los señores feudales ya han conquistado todo lo que se puede conquistar en Europa. Ya no hay más dónde conquistar. Así que buscan salir de Europa, buscando nuevas tierras. Por otro lado, el deseo de la iglesia por recuperar prestigio y reunificar al clero. Señores, a ver, la iglesia está totalmente desacreditada. ¿Ya? ¿Debido a qué? Debido al cisma de Oriente. Sí, el cisma de Oriente fue en el año 1054, cisma de Oriente. ¿Correcto? Cruzada 1096. Así que una iglesia altamente desprestigiada que busca reunificar al clero. Por eso le cae como anillo al dedo cuando Bizancio, que fueron los que rompieron el cristianismo, les pide ayuda. Esto va de la mano con el deseo de los señores de obtener tierra, sí, y buscan expandirse a como de lugar. Además, hemos dicho que hay una fuerte presión demográfica porque entre los siglos XI y XIII hay un crecimiento de las ciudades. En consecuencia, ciudades cada vez más grandes, con mayor población, más ricas, necesitan abrir nuevas rutas comerciales al Mediterráneo y no quedarse únicamente con la ruta de Marco Polo. Así que ese es todo un escenario bastante complejo. Origen fue convocado por el Papa Urbano II en el famoso concilio de Clermont. Un concilio es cuando se reúne toda la iglesia, pero aquí además también se convocaron a los reyes y señores feudales más importantes. Vamos a ver así cuáles son las causas. La expansión del Islam. Los turcos selyúcidas le han quitado Tierra Santa a los bizantinos. El afán de conquistar tierras por parte de los europeos occidentales, ya que quieren pues nuevas rutas comerciales, quieren tierra, sumado a la intensa fe religiosa, que es importante. Hay un clave espíritu bélico, ya, pero también aventurero, ya. Los señores cruzados se van a la aventura, a lugares inhóspitos que, por ejemplo, cuenta Marco Polo. Y como pretexto hemos dicho el deseo por recuperar el Santo Sepulcro en Tierra Santa. Correcto, muy bien. A ver, entonces, ¿cuáles son las cruzadas? En total son 8.
¿ya? Vamos a mencionar tres, porque el tiempo ya no me da para más. Entonces, comencemos con la primera cruzada, que se divide en dos. Una cruzada popular y una cruzada señorial. A ver, la cruzada popular se lleva a cabo bajo lo que señala el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Él acaba su discurso con una frase que a mí me encanta. Él dirá, hay que recuperar Tierra Santa porque Dios lo quiere. Y van 50.000 personas pobres, niños, mujeres, ancianos, dirigidos por un monje medio truculento llamado Pedro el Ermitaño, siendo aniquilados por los turcos ante ello. Urbano II se molesta e insta así a las señoras feudales a que vayan con todo a la cruzada. Bueno, pues aquí van los más importantes señores feudales, su líder, quizás el más conocido, Godofredo de Bouillon, ¿ya? Y logran recuperar con esfuerzo Jerusalén. Aquí destacan los famosos caballeros templarios, que son estos, se les llama templarios por el templo del rey Salomón, donde se pensaba que se encontraba el Santo Sepulcro. A ver, entonces, lastimosamente, la Segunda Cruzada, las diferencias que hubo entre el rey Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, que es lo que tú conoces como el Sacro Imperio Romano Germánico o CIRC, ¿listo? Provocará entonces que pierdan Jerusalén en manos de Saladino. Bueno, pues cuando el Papa se entera de esto, insta a que se convoque a una tercera cruzada, llamada la Cruzada de los Reyes. Bueno, en realidad son tres, pues se lo llaman la Cruzada de los Tres Reyes. ¿Quiénes participan? Federico Barbarroja de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, que muere en pleno viaje a Tierra Santa, cae del caballo, se golpea la cabeza y muere. Felipe, primero llamado el Augusto, rey de Francia, retorna, ¿ya? Y el único que se queda es Ricardo I, corazón de león, quien se enfrenta con Saladino, al cual no puede vencer, pero Saladino tampoco lo puede vencer. En consecuencia, ¿qué se acuerda? Un pacto por el cual se acuerda ya que Jerusalén podrá ser visitada por europeos occidentales como peregrinos desarmados. Por eso es que finalmente, al aceptar esto Saladino, Ricardo I, corazón de león, le entrega Jerusalén a este personaje. Listo, ya ahora sí vamos a completar aquí con nuestro otro PPT, recontra chévere. Aquí va, ya, a ver, entonces, como ustedes pueden ver, aquí está, ya, la primera cruzada, que es la cruzada popular o señorial. A ver, aquí en el material dice Felipe II, ¿es Felipe I o Felipe II? Ah, buena tingencia. Sí, hay que ponerle ahí Felipe II. Tienes toda la razón. Felipe II, entonces, ya que llamado el Augusto. A ver, entonces, la primera cruzada se parte en dos: la popular y la señorial, ¿correcto? La popular fracasa, 50.000 muertos. Encantado, Renzo. Sigan preguntando, por favor. Siempre hay un pequeño rosito que se va colando, ¿correcto? Pregúntense, sean tan gentiles. A ver, entonces, fueron aniquilados este monje, pero el ermitaño. La señorial con Godofredo de Bouillon es la única que tiene éxito. Lastimosamente no pueden mantener su presencia en Tierra Santa, la pierden por parte de Saladino. Aquí destaca la tercera cruzada, que es la cruzada de los tres reyes. Ya, Federico muere, Felipe II Augusto retorna a Francia y Ricardo I, corazón de león, es el que defiende con todo Jerusalén, no es derrotado, tampoco lo vence Saladino, y firman un pacto por el cual se acuerda que ya yo te entrego Jerusalén, dice Ricardo, con la condición de que permitas que los cristianos europeos puedan ir a Tierra Santa como peregrinos desarmados. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, la recuperación comercial del Mediterráneo. El Mediterráneo, finalizado el siglo XIII, con la última cruzada, se recupera económicamente. Hay fuertes contactos culturales entre Oriente y Occidente, situación que va a cambiar ya cuando tras la conquista de Constantinopla, porque mientras estaba vigente, tenía todavía poder Constantinopla,
el Mediterráneo no se podía bloquear, ¿correcto? Pero cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, ellos ya bloquean el Mediterráneo. Bueno, pues las cruzadas generan la decadencia del poder feudal, porque la mayoría de los que mueren son señores feudales. La ley de cruzada dice que cuando un señor feudal muere, sus bienes pasan al rey, con la condición de que él continúe con las cruzadas, por eso que hay un fortalecimiento del poder monárquico. Lastimosamente los reyes ya no quieren invertir más, así que ellos se fortalecen cada vez más. Ahora sí, pasamos finalmente, ya, con esto terminamos, la Baja Edad Media, siglo XIV y XV. En la Baja Edad Media hay una etapa de ruptura y decadencia del feudalismo, que va sucumbiendo ante una economía de carácter urbano y comercial potente, impulsado por la burguesía. Aquí cumple un rol muy importante la burguesía, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas de esta Baja Edad Media? A ver, comenzamos. En primer lugar, hay una pequeña edad del hielo. Esta pequeña edad del hielo que hace que la temperatura baje muchísimo, genera malas cosechas, genera hambruna, lo que nosotros llamamos constantemente una crisis de subsistencia. Entonces, hay una reducción enorme de la producción agrícola. Esta reducción de la producción agrícola, Renzo, la única guerra que se ganó. Sí, claro, sí. De las 8 cruzadas, ya, la única que se gana es la primera. Ahora, hay una cuarta cruzada que le llaman falsa cruzada, ya que es la 4, ya, donde los venecianos van a Tierra Santa. No vencen, presionan a Roma, el papado, para que les permitan ir a Bizancio y recuperar su dinero. El Papa acepta. Estos venecianos bandidos se van a quedar 50 años en Bizancio, terminándola de debilitar enormemente. Julio, profe, si no hubiera habido las cruzadas, no hubiera existido la peste negra, no. No. La peste negra se iba a dar de todas maneras porque había un fuerte intercambio comercial. ¿No ven ustedes que Marco Polo traza la ruta hacia Oriente? Así que con cruzadas o sin cruzadas, la peste negra se iba a dar de todas maneras. A ver, entonces hay una reducción de la producción agrícola, hay escasez de alimentos, hay crisis de subsistencia, malas cosechas, hay hambrunas, hay inflación. Hay esta elevación. No, encantado, Renzo, encantado. Hay una gran elevación de los precios. Y la cerecita, un poco señalando lo que dice Renzo, es la peste negra que llega desde Oriente a través del área mediterránea, difundiéndose enormemente en 3 años por Europa Occidental. Fue realmente brutal la peste negra. Ahora, antes de hablar con mayor detalle de esto, habría que indicar que cuando hablamos de peste negra, hay que precisar. A ver, la peste en sí misma son distintos tipos de enfermedades. ¿Ya? La más corrosiva es la llamada peste bubónica, que es la que se dice que comúnmente fue transmitida por las ratas infectadas en la sangre por las pulgas. ¿Ya? Aunque digamos que esta fue uno de los tantos tipos de peste, incluso yo diría que la más fuerte fue una especie viral. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno, se dice peste negra o bubónica, que es la más conocida, porque surgen en el cuerpo bulbos o bultos, que una vez que te aparecen los síntomas, uno muere a los 40 días. De ahí viene la palabra cuarentena, pues. Tienen que encerrarte para ver tus síntomas por 40 días, que era mayormente el tiempo en el cual ya uno moría. Desde que se va infectando, recién van apareciendo los síntomas, hasta que ya uno comienza a tener fiebre, vómito, dolor. Es terrible la peste, te salen unos bultos con sangre infectada, son 40 días y te mueres. Sucesos, conflictos bélicos como la Guerra de los 100 años, la crisis de la Iglesia Católica, cisma de Occidente, las guerras civiles brutales como la Guerra de las Dos Rosas. Todo esto lo voy a explicar con calma en mi otro PPT. Quiero que se fijen en esto. Uno,
el médico de la peste que se cubre todo el cuerpo porque la peste estaba en el ambiente, no únicamente la vertiente de la bubónica que era la rata. También está el culto a la muerte, lo que se conoce como la danza macabra. Finalmente vamos a ver las consecuencias, pero primero voy a ver mi otro material para llegar luego, para cerrar aquí, con las consecuencias y dar luego las claves de la clase. A ver, aquí se puede ver la progresión de la peste negra. En solo 3 años, entre el 47 y el 50, vean ustedes cómo se expande brutalmente esta peste negra. La danza de la muerte, la danza macabra, el esqueleto, ¿ya? Va a ser un elemento que va a ser constante dentro del arte de la Baja Edad Media. Hubieron grandes guerras como la Guerra de los 100 Años, guerra que tiene como causas dos aspectos. A ver, comencemos. Cuando hablamos entonces de las guerras, hay que mencionar pues la Guerra de los 100 Años. A ver, ¿cuáles son las causas? Uno, son las causas de territorio donde se reclama Guyena. Otra es la causa de la sucesión dinástica, ¿correcto? A ver, ahí me detengo, ¿ya? Muy bien, a ver, todo comienza entonces cuando Inglaterra, ¿recuerdas tú? Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, él conquista Inglaterra, pero luego se extiende en una zona llamada Guyena, así que Inglaterra es las Islas Británicas y un pedazo de Francia, ¿correcto? Los Plantagenets d'Anjou ambicionan la corona francesa, ¿ya? Cuando su rey muere sin herederos. Es aquí entonces que hay una pugna que va a durar 116 años que termina con el triunfo de Francia. Figura emblemática, Juana de Arco, una doncella iletrada que dice hablar con Dios, que apoya al delfín que luego va a ser rey de Francia, Carlos VII. Bueno, pues mientras Francia logra el triunfo luego de 116 años, Inglaterra se enfrasca en una sangrienta guerra brutal, que es la guerra de las dos rosas, donde se enfrenta la rosa roja de los Lancaster con la rosa blanca de los York. Fue una guerra entre señores feudales que debilitó enormemente a estos. Finalmente los Tudor, porque los que ganan son los York, que son los que vencen, los Tudor, que están vinculados con los Lancaster, terminan venciendo a los York y se quedan con todo el poder. Aquí aparece la imagen de el famoso Enrique VIII Tudor, ¿correcto? Hemos dicho ya, además que hay una fuerte depresión demográfica, muere el 30% de la población europea, se generan fuertes revueltas campesinas, las más famosas son las llamadas jacqueries francesas. ¿Ya? A ver, en Francia el nombre más común es Marianne y Jacques, como así, como en lengua castellana es María y José, que son los más sencillos. ¿Ya? En Francia el nombre común se llama Jacques. Ellos se levantan debido a este contexto de crisis de la Baja Edad Media y comienzan a matar señores. Bueno, pues se le llama jacqueries vulgarmente. A ver, entonces veamos complementariamente, además, lo siguiente. El famoso cisma de Occidente. Señores, a ver, cortito, ¿ya? El rey, el rey Felipe IV el Hermoso, ya que es el gran beneficiado con las guerras de los 100 años, el rey, entonces, Felipe IV, llamado el Hermoso, siente que lo único que le falta para hacer un gran reino a Francia es tener su propio papa. Entonces lo secuestra y lo lleva a Aviñón. Bueno, no sé si en realidad era hermoso, pero sí le decían vulgarmente Fátima a Felipe IV el Hermoso. Bueno, pues este cautiverio en Aviñón va a durar como 50 años hasta que el Papa muere, ¿ya? Y Clemente VII toma el poder. Es aquí cuando Roma reclama también tener su propio Papa, Urbano VI, y esta división, que es una lucha por el poder, no tiene nada que ver con la doctrina religiosa, ¿correcto? Terminará con el famoso concilio de Constanza, que va a llevar a cabo la unificación en torno a Roma.
Bueno, pues, habiendo dicho esto, entonces, ahora sí pasa a ver las consecuencias de la baja Edad Media y de la peste negra principalmente. Uno, una gran depresión demográfica, 20 a 30 millones de muertos, disminución de la rentabilidad agrícola que fue brutal, las revueltas campesinas como las yaquerí francesas, la elevación ya de los precios de las mercancías porque hay una fuerte inflación debido al retroceso de la mano de obra. Entonces, como ustedes han visto, esta es la Edad Media. No me queda nada más que despedirme. Que tengan muy buenos días. Para mí ha sido un gusto darles la clase hoy día. Y paso a ver rapidito las claves. Lanzo la clave para acabar la clase ya. Ahora sí, clavecitas. Pregunta número 1, la D de dedo. No, encantado, encantado, Julio, Jennifer, encantado. La pregunta número 2 es la B de bueno. La pregunta número 3 es la D de dedo. La pregunta número 4 es también la D de dedo. Y la pregunta número 5, no, encantado, Summer, Tonela, encantado. Gracias por sus apoyos. La letra A de alto, listo, antes que me linche. Encantado, no, gracias, Jacqueline. Gracias, encantado. Ya me voy, Luis, encantado.